Gastó su último peso en un faro en ruinas. Pero lo que sucedió a continuación, ni siquiera ella podría haberlo imaginado. Solo intentaba huir de los fantasmas de su pasado. Nadie creía en ella. Nadie esperaba que saliera nada de aquello. Pero debajo de las tablas podridas del suelo, descubrió un diario centenario, una brújula misteriosa y la primera pista de una historia milagrosa de la vida real. Una que desenterraría secretos largamente sepultados y comenzaría a sanar un alma dejada en silencio. Esta inolvidable e inspiradora historia del faro es un poderoso recordatorio de las segundas oportunidades, el coraje silencioso y la luz que llevamos incluso en nuestros momentos más oscuros. Pero antes de sumergirnos, dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Comencemos. El último tramo del viaje había sido el más difícil. El suave zumbido de los kilómetros de autopista había dado paso a caminos rurales estrechos y accidentados que serpenteaban a través de los acantilados azotados por el viento de la costa de Oaxaca. Jimena Valdés agarró el volante de su jeep oxidado con ambas manos, la tensión en sus nudillos reflejando la tormenta que se agitaba en su interior. A su lado, Río, un border collie de 6 años con un ojo café y otro azul hielo, estaba sentado rígido, sus orejas girando con cada crujido del bosque. Río había estado con Jimena desde su primera misión en el extranjero. Un compañero silencioso a través de tormentas de arena y noches de insomnio. Ahora el perro sentía algo en el aire. Un cambio. Un silencio. Un comienzo. Jimena tenía 35 años, delgada y fibrosa, su cuerpo moldeado por una vida de disciplina y supervivencia. Su cabello oscuro, con mechones grises en los bordes, estaba recogido en una trenza que había sobrevivido a 12 horas en la carretera. No le quedaba nada, ni la modesta casa en Querétaro que había vendido, ni los ahorros que había entregado para saldar una vieja deuda de honor. Todo lo que tenía era esto, un faro en ruinas que había comprado sin ver por un último peso, y un susurro de paz traído por el rugido del Pacífico. El pueblo de Puerto Escondido apareció sin mucha fanfarria, un conjunto de edificios desgastados agrupados como supervivientes de una tormenta, envuelto alrededor de un puerto somnoliento, donde las lanchas de pescadores se mecían con el ritmo de la marea. Jimena redujo la velocidad de su jeep a paso de tortuga, sus ojos escaneando los escaparates desconchados y los letreros pintados a mano. La oficina de bienes raíces estaba al final de la calle principal, metida entre una tienda de carnada cerrada y una fonda que olía a manteca y sal marina. Adentro, un hombre delgado con los hombros encorvados y una corbata manchada de café le entregó las llaves sin ceremonia. «Es toda suya», dijo, colocando la vieja llave de latón en el mostrador como una reliquia. «Ha estado vacía mucho tiempo. No es para cualquiera». «Yo no soy cualquiera», respondió Jimena en voz baja. La llave estaba fría en su palma, más pesada de lo que esperaba. No se sentía como una transacción. Se sentía como rendirse a algo más antiguo, algo que esperaba. Continuó conduciendo a través del pueblo. El camino se estrechaba a medida que bordeaba la costa. Pronto, las casas se espaciaron, luego desaparecieron por completo. El pavimento dio paso a la grava agrietada, luego a la tierra llena de baches. Cuando coronó la última colina, apareció el faro. Se erguía como un centinela en el borde mismo del mundo, un pilar de piedra desgastado, golpeado por décadas de viento y sal. Su gran lámpara, extinguida hacía mucho tiempo. No era la imagen romántica de las postales. No era pintoresco, estaba marcado, sin disculpas, silencioso. Jimena se estacionó y salió al viento. Río saltó a su lado, la nariz levantada hacia el aire. Yo y mami, la cola quieta y alerta. El terreno no era más que una hectárea azotada por el viento de hierba terca y roca negra que descendía hasta los acantilados.
Abajo, el Pacífico rugía. No suave, no indulgente, sino honesto. Caminó lentamente hacia la torre, sus botas crujiendo contra la grava suelta y las conchas rotas. Pasó la mano por la piedra, áspera, fría y sólida. Había manchas de óxido donde la barandilla de hierro había llorado, musgo adherido a que esa la base como una vieja tristeza. «Bueno», dijo, su voz casi tragada por el viento, «aquí estamos». Río le dio un codazo en la mano con la nariz. No era afecto, sino seguridad. Ella bajó la vista a sus ojos desiguales y asintió. «Lo logramos. La primera noche no fue más que organización». Jimena descargó el jeep con precisión militar. Un colchón enrollable, una estufa de campamento, una hielera con comida y una sola lámpara de gas. La casa del farero, en la base del faro, olía a polvo y humedad, como un recuerdo cerrado. Barrió un espacio en la esquina y desenrolló su colchón. Río dio una vuelta antes de acostarse, de espaldas a la pared, siempre vigilando. Jimena se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, comiendo un sándwich de crema de cacahuate bajo el brillo dorado de la lámpara. Afuera el viento aullaba sobre los acantilados. Adentro, el silencio presionaba como un peso. Y, sin embargo, era el primer lugar que no se sentía como una jaula en años. Esa noche, mientras yacía bajo una manta áspera, las olas se convirtieron en una canción de cuna. Cerró los ojos, dejando que el ritmo del agua contra la roca la arrastrara más profundo. Sus últimos pensamientos no fueron de miedo o arrepentimiento, fueron de quietud. Pero Río no durmió. Incluso mientras la respiración de Jimena se ralentizaba hasta el profundo ritmo del agotamiento, el perro permaneció rígido. Recorrió los bordes de la habitación, sus garras haciendo un suave clic contra las tablas del suelo. Olfateó la puerta, gruñó a la ventana. En un momento dado se detuvo y miró fijamente hacia la esquina de la habitación, inmóvil, las orejas hacia adelante, el pelo erizado. Jimena se revolvió. «Río», susurró, todavía medio dormida. Él la miró, gimió bajo y luego regresó a su patrulla silenciosa. Algo en la casa lo inquietaba, algo que Jimena no podía oír o no quería. El amanecer llegó a Catragana-Tatietas. El cielo sobre el mar floreció en tonos amoratados de lavanda y óxido. Jimena se levantó temprano, su sueño fragmentado por el constante movimiento de Río. Pero a medida que la luz del sol tocaba las piedras de afuera, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El trabajo. El trabajo siempre había sido su salvación. Ya fuera construyendo torres de comunicación en Afganistán u organizando entregas de suministros bajo fuego, siempre había prosperado con la estructura. Comenzó con lo básico: limpiar los escombros, fregar las ventanas, arreglar lo que se podía arreglar. Río se mantuvo cerca, su ansiedad anterior suavizada en vigilancia. Para el mediodía la casita parecía menos una ruina y más el comienzo de algo. Se paró en la puerta, con las manos en las caderas, el cabello recogido en un paliacate empapado de sudor. La torre se cernía a su lado, su estrecha escalera de caracol visible a través de la puerta entreabierta. Sintió que la llamaba. Agarrando su caja de herramientas, entró en el faro por primera vez. El aire adentro era más fresco, más quieto. Sus pasos resonaban en la piedra. Mientras ascendía, el polvo se arremolinaba en haces de luz inclinados que entraban por ventanas estrechas. La subida fue más larga de lo esperado, las escaleras más empinadas. Cada nivel era una pequeña cámara, herramientas oxidadas, rollos de cuerda, recuerdos olvidados sellados en sal y tiempo. En la cima, empujó la puerta y entró en la sala de la linterna. Era impresionante. Vidrio y hierro suspendidos en el cielo. La vista se extendía infinitamente en todas direcciones. El océano abajo, los acantilados detrás y Puerto escondido a lo lejos, como una pintura desvaneciéndose en el azul. Y en el centro de la habitación, la gran lente de Fresnel, cubierta de sal, opacada por décadas.
Parecía que no había captado la luz en toda una vida, pero aún así se mantenía entera, esperando. Jimena apoyó la mano en la barandilla de hierro, los latidos de su corazón fuertes en el silencio. Río rodeó la habitación una vez y luego se detuvo en la base de la lente. Soltó un único y bajo gemido y arañó el suelo. «Ahora no, Río», murmuró ella. Pero él no se movió. Volvió a arañar, más insistente. A Jimena se le cortó la respiración. Algo se agitó, no en el aire, sino en su sangre. Se adelantó. «Está bien, chico», susurró. «Muéstrame». La pata de Río volvió a rascar la misma tabla del suelo. Preciso, deliberado. Jimena se arrodilló a su lado, frunciendo el ceño mientras apoyaba la mano en la madera. Se sentía sólida, normal. Pero Río no era normal. No perseguía sombras. «De acuerdo», murmuró, más para sí misma que para el perro. Sacó su multiherramienta de la bolsa de lona que había subido. La tabla no tenía clavos, solo madera vieja hinchada por la sal y el tiempo. Con el borde plano de su navaja, hizo palancas suavemente, sin saber siquiera qué estaba buscando. Luego, un suave gemido. La tabla se movió. Jimena se congeló. Metió la navaja más profundo, levantó con más fuerza. Con un crujido final, la tabla se soltó, revelando una cavidad poco profunda tallada en el subsuelo. No muy grande, tal vez del tamaño de un libro. Dentro había algo envuelto en una lona gruesa y aceitada. Era pesado cuando lo levantó. No era basura olvidada. No eran escombros. Era un secreto. Río se sentó a su lado, alerta pero ahora tranquilo, como si su trabajo hubiera terminado. Jimena desenvolvió lentamente el bulto, sus manos firmes a pesar de los rápidos latidos de su corazón. Primero, un diario encuadernado en cuero gastado, su cubierta suave por la edad, las esquinas redondeadas. En el frente, grabado en oro desvaído, había una simple rosa de los vientos. Sin nombre, sin título. Lo abrió. Las páginas estaban densas de tinta. No eran entradas de diario, no a primera vista, sino bocetos, mapas celestiales, códigos crípticos y cartas náuticas. Había notas escritas a mano sobre mareas, fases lunares y constelaciones que Jimena no reconocía. El tipo de obsesión que consume la vida de alguien. Luego encontró las primeras palabras, una línea escrita con caligrafía elegante cerca del frente. «El mar nunca entrega a sus muertos, pero a veces susurra sus historias a quienes escuchan». Jimena exhaló, con la respiración temblorosa. Esto no era solo un faro, era algo más, un rompecabezas. Y entonces vio el segundo objeto. Una brújula, pero no una brújula cualquiera que hubiera visto. Esta estaba hecha de latón pesado, su esfera gruesa con cristal biselado. La carcasa estaba grabada con pequeños y ornamentados diseños, más decorativos que militares. La sostuvo a nivel. La aguja giró una vez perezosamente y luego se fijó en su lugar. No apuntaba al norte, apuntaba directamente hacia el mar, inmóvil, inquebrantable. «¿Qué demonios?», susurró. Río inclinó la cabeza, las orejas crispadas. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo, el diario en su regazo, la brújula en su mano y el sonido del océano rompiendo muy abajo. Debería haber sido un disparate, solo los desvaríos de alguien desaparecido hace mucho tiempo. Pero para Jimena, los patrones no eran locura, eran familiares. Esto era un código, en capas, simbólico, estratégico. Alguien había escondido algo y se había esforzado extraordinariamente por enterrarlo en el silencio y el tiempo. No estaba mirando una reliquia, estaba mirando un mapa. Unos minutos más tarde, descendió de la sala de la linterna todavía aferrada al diario. Río la siguió en silencio, con la cola baja, sintiendo su cambio de energía.
Ni siquiera se dio cuenta del jeep estacionado a medio kilómetro de distancia en el mirador. A kilómetros de distancia, detrás de un cristal polarizado y un par de binoculares de alta potencia. Miguel Cantú observaba el faro con atención. Ajustó el enfoque justo cuando Jimena apareció en el acantilado, el viento tirando de su chaqueta. Apretó la mandíbula. Reconoció la forma del libro en sus manos. «Demasiado rápido», masculló. «Lo ha encontrado». Dejó los binoculares, sacó su teléfono e hizo una sola llamada. «Está activo», dijo cuando la voz al otro lado respondió. «Está adentro y tiene el diario». El hombre al otro lado no dijo nada al principio. Luego vino la respuesta. Calma, controlada, fría. «Vigílala, no te acerques. Ella nos llevará hasta él». La llamada terminó. Miguel volvió a mirar el faro. «Esta vez», susurró, «no lo perdemos». De vuelta en la casita, Jimena extendió el diario sobre la mesa de la cocina. La madera debajo crujió como si protestara. Hojeó las páginas lentamente. Río se acurrucó a sus pies, mirando de vez en cuando hacia la puerta. Leyó hasta que la lámpara se consumió. «El diario no contaba una historia», la susurraba. Escondida en diagramas, en coordenadas, en márgenes garabateados. Había repetidas referencias al Caledonia, un barco mercante que supuestamente se había hundido en 1794, perdido en una tormenta de invierno. Pero Arturo, el presunto autor, no creía que fuera un accidente. Creía que transportaba algo valioso y creía que se hundió en algún lugar a la vista de este faro. Había pasado su vida buscando. Jimena no durmió mucho esa noche. Cada crujido de la casita, cada gemido de la madera vieja, se sentía como si la casa misma estuviera recordando. Pero a pesar del agotamiento, sintió algo que no había sentido en años. Un propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, un destello de esperanza. Al amanecer, Jimena Valdés ya estaba afuera, sus botas crujiendo contra el camino de grava que llevaba del faro al borde del acantilado. El diario estaba guardado de forma segura bajo su brazo, la brújula descansando en el bolsillo de su abrigo como un secreto palpitante. El Pacífico rugía más fuerte esta mañana, no con ira, sino con intención, como si supiera que ahora ella estaba escuchando. Río trotaba justo delante, alerta pero tranquilo, ya no deambulando como la noche anterior. Se detenía de vez en cuando para mirarla, sus ojos azules y marrones captando el sol temprano como piedra pulida. Caminaron en silencio por el perímetro de la propiedad. Jimena escaneó la costa con los ojos de alguien entrenado para detectar patrones donde otros veían aleatoriedad. En otra vida, había rastreado movimientos enemigos en imágenes de satélite, traducido susurros de vigilancias granuladas. Esto no era tan diferente. Esto no era tan... excepto que esta vez no intentaba detener algo terrible. Intentaba descubrir algo perdido. Más tarde ese día, Jimena regresó a Puerto Escondido. Necesitaba provisiones, comida, herramientas, aceite extra para la lámpara y respuestas. Los lugareños ya estaban hablando. Podía sentirlo en la forma en que las conversaciones se silenciaban cuando entraba en la miscelánea. «La mujer que compró el faro maldito», susurraban. «Joven, sola, loca o valiente, nadie sabía cuál. Pagó en efectivo, siempre en efectivo». Luego se dirigió a la fonda. El letrero sobre la puerta decía, «La palapa de Doña Mary». El olor a café recién hecho y pan tostado con mantequilla se derramaba en la calle. Adentro, el tintineo de la cerámica y el murmullo de las conversaciones llenaban el acogedor espacio. Se deslizó en la mesa más alejada de la puerta. Un hábito, no miedo. Río se acostó tranquilamente debajo de la mesa, desapercibido para la mayoría. «¿Café?» Jimena levantó la vista. Una mujer de unos 60 y tantos años estaba de pie al borde de la mesa, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro, los ojos afilados como cristal roto.
Su delantal estaba impecable. Su presencia era sólida. «Sí, por favor», respondió Jimena. La mujer sirvió sin preguntar cómo le gustaba. Luego dijo: «¿Tú eres la chica del faro?» «Sí, soy yo». «Me llamo María Montes. Soy la dueña de este lugar. Solía conocer al hombre que vivía allá arriba». Jimena se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «¿Arturo Cervantes?» María parpadeó lentamente. «Nadie ha dicho ese nombre en años». Se sentó frente a Jimena sin ser invitada. «¿Encontraste algo?» No era una pregunta. Jimena dudó. Luego metió la mano en su bolso y colocó el diario sobre la mesa, con una mano todavía apoyada ligeramente sobre la cubierta. María lo miró fijamente, apretando la mandíbula. Pasó toda su vida persiguiendo esa historia. ¿Qué historia? María bajó la voz. La del Caledonia. Todos pensaban que Arturo estaba loco. Decían que el barco era solo una leyenda, un cuento chino. Pero él no lo creía así. Creía que transportaba algo valioso. Algo por lo que la gente estaba dispuesta a matar para mantenerlo oculto. A Jimena se le revolvió el estómago. ¿Crees que tenía razón? Creo que murió tratando de proteger lo que encontró. Jimena se echó hacia atrás, el peso de esa frase cayendo como una piedra en su pecho. ¿Protegerlo de quién? María miró por la ventana de la fonda hacia el puerto. Hay gente en este pueblo, y mucho más allá, que ha estado esperando que ese faro cambiara de manos. Arturo no se lo dejó a nadie, enredado legalmente durante años, pero ahora alguien vive allí. Eso lo hace vulnerable. Encontró los ojos de Jimena. Y eso te convierte en un objetivo. Cuando Jimena regresó al faro, el sol se estaba poniendo bajo detrás de las colinas, tiñendo el mar de naranja y oro. Río saltó del jeep antes de que ella abriera la puerta, corriendo por la hierba, ladrando a algo invisible. ¡Río! Se detuvo al borde del acantilado con el pelaje erizado, su mirada fija en la alta cresta al otro lado de la caleta. Jimena siguió su mirada. Un brillo. Vidrio. Entrecerró los ojos justo a tiempo para ver un destello de luz reflejada desaparecer detrás de los árboles. Binoculares. No estaba sola aquí. La sangre se le heló. De vuelta en la casita revisó las cerraduras y luego corrió las cortinas. Río caminaba de un lado a otro. Jimena volvió a mirar el diario. Esta vez no con asombro, sino con urgencia. Ya no era solo un misterio. Era un cebo. Y alguien había mordido el anzuelo. Esa noche, Jimena no pudo dormir. Se sentó a la mesa con una sola lámpara de gas encendida, los dedos trazando las líneas del mapa que Arturo había dibujado. No eran solo cartas estelares. Era algo más. Un código, un cifrado. Y lo resolvería. No porque tuviera curiosidad, sino porque alguien no quería que lo hiciera. Y eso significaba que valía la pena encontrar la verdad. Río descansaba a sus pies, las orejas crispándose de vez en cuando, protegiéndola como siempre. Jimena lo miró. «Si algo pasa», susurró, «tú corres». Pero el perro no se movió, ni siquiera parpadeó. Sabía que estaban juntos en esto. Jimena estaba sentada con las piernas cruzadas en la sala de la linterna, el frío filtrándose a través de sus jeans y hasta sus huesos. El diario yacía abierto a su lado, las páginas desplegadas por el suelo como plumas caídas. Río estaba sentado junto a la estrecha ventana, sus ojos escaneando el horizonte. No había vuelto allí a ladrar desde el destello del acantilado, pero tampoco se había relajado. Cada músculo de su cuerpo zumbaba con una silenciosa preparación. También los de Jimena. Pero debajo de la tensión, algo más se agitaba. Una sensación de movimiento.
No peligro, no miedo. Posibilidad. Porque en algún momento alrededor de las 3, mientras el viento aullaba contra el cristal y el océano golpeaba las rocas abajo, lo había encontrado. El patrón. No en los mapas ni en las notas, sino en los espacios entre ellos. Arturo Cervantes no había dibujado un mapa de dónde estaba el naufragio. Había dibujado un mapa del fondo del océano y lo había disfrazado de carta celeste. Las constelaciones eran reales, pero incorrectas, desplazadas, rotadas, distorsionadas. Para alguien sin la formación adecuada, habría parecido un desastre artístico. Pero Jimena había pasado años decodificando mensajes interceptados, identificando rutas enemigas a partir de destellos de firmas de calor satelital. No buscaba respuestas. Buscaba anomalías. Ahora podía verlas claramente. Las estrellas eran puntos de arrecife. Los cometas eran flujos de corriente. Y en el centro de la extraña espiral que se repetía a lo largo del diario estaba el Caledonia. Si Arturo tenía razón, el naufragio no estaba perdido en el mar. Estaba enterrado a menos de 8 kilómetros de la costa, oculto por décadas de mareas cambiantes y un silencio deliberado. Volvió a mirar la brújula. Seguía sin apuntar al norte. Apuntaba hacia ese mismo tramo de agua. Firme, segura, esperando. Su corazón latió más rápido. Esto no era solo un sueño garabateado en un diario. Era un descubrimiento, un avance. Pero sabía lo que venía después. No la gloria, el conflicto. A media mañana estaba de vuelta en Puerto Escondido. Esta vez no por provisiones, sino por ayuda. Y solo había una persona en la que confiaba lo suficiente como para pedirla. María. La fonda estaba más concurrida hoy. La campana sobre la puerta sonando mientras entraba. Los lugareños interrumpieron sus conversaciones a media frase cuando la vieron. Sus ojos yendo y viniendo entre ella y el gran perro blanco y negro a su lado. Jimena los ignoró. Encontró a María detrás del mostrador, sirviendo café como lo había hecho cada mañana durante los últimos 30 años. «Necesito 15 minutos», dijo Jimena. María le echó un vistazo a su rostro, se limpió las manos en el delantal y asintió. «La oficina de atrás». La trastienda de la palapa de Doña Mary era pequeña pero limpia, llena de libros de cocina polvorientos, fotografías antiguas y un mapa de la costa de Oaxaca de 1961. Jimena colocó el diario y la brújula sobre la mesa entre ellas. «Esto es lo que Arturo estaba escondiendo», dijo, «y sé cómo terminar lo que él empezó». María no dijo nada durante mucho tiempo. Estudió el mapa, la brújula, la intensidad en el rostro de Jimena. Luego susurró. «¿Lo encontraste?» Jimena asintió. «Pero no soy la única que lo sabe». La mandíbula de Jimena se tensó. «Me están vigilando. Había alguien en la cresta hace 2 noches. Río los vio antes que yo. Binoculares, una camioneta negra. Probablemente más de una persona para ahora». María suspiró. «Entonces ya ha comenzado». «¿Qué ha comenzado?» María la miró directamente a los ojos. «La misma lucha que enfrentó Arturo. Pero él estaba solo. Tú, no». 1 hora después, María hizo una llamada. Luego, otra. Esa noche, Jimena estaba sentada frente a un hombre llamado Benito Archer, un abogado marítimo de la Ciudad de México que había conducido directamente después de recibir la llamada de María. Parecía demasiado pulcro para la pequeña fonda. Traje azul marino, maletín de cuero, bien afeitado con manos de ciudad. Pero cuando abrió el diario de Arturo y hojeó las páginas, algo en él cambió. «Esto no es solo un documento histórico», dijo, sin aliento. «Esto es una mina de oro legal». Jimena levantó una ceja. «¿Legal?» Benito se inclinó hacia adelante. «La ley de salvamento marítimo es muy específica. Si puedes probar que localizaste un naufragio que no ha sido reclamado previamente,
especialmente uno de importancia histórica, puedes presentar una reclamación de salvamento preventiva. ¿Quieres decir que podría ser mío? No solo ser tuyo, sino protegerlo. Esa palabra, proteger, resonó en el pecho de Jimena como una campana de iglesia. Benito continuó, ahora lleno de energía. Presentaré la reclamación discretamente. La investigación de Arturo nos da la procedencia. Tu descubrimiento nos da la prueba. Y si esto es tan real como parece, el naufragio no solo será tuyo. Estará registrado a tu nombre en las oficinas de preservación histórica estatales y federales. A Jimena no le importaba el dinero, pero la idea de evitar que los Cantú, o quienquiera que estuviera detrás de esos binoculares, volvieran a enterrar la verdad, eso sí importaba. Esa noche, de vuelta en el faro, Jimena estaba de pie al borde del acantilado con Río a su lado. El viento le azotaba el pelo en la cara, el cielo oscureciéndose con la lluvia que se acercaba. Sostenía la brújula en una mano, el diario de Arturo metido bajo su abrigo. En algún lugar bajo las olas, la verdad esperaba, pero también la gente que la quería enterrada. Y Jimena Valdés ya no era solo la mujer que compró un faro olvidado con su último peso. Era la guardiana de un legado, y estaba lista para luchar por él. El ritmo de sus días cambió. Atrás quedó la lenta y errante soledad que Jimena había esperado al llegar. En su lugar, había una rutina clara y urgente. Proteger, decodificar, preparar. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. Café preparado, negro y amargo, en la vieja estufa de gas mientras Río patrullaba el perímetro, sus patas silenciosas sobre la hierba mojada. Jimena trazaba patrones climáticos, cotejaba tablas de mareas del diario y releía los códigos de Arturo hasta que la tinta se emborronaba ante sus ojos. Cada minuto importaba ahora, porque alguien ahí fuera, alguien en una camioneta negra con binoculares de grado gubernamental, estaba esperando que ella cometiera un error, pero no lo haría. No esta vez. Benito Archer llamaba a diario con actualizaciones desde la ciudad. La reclamación de salvamento se había presentado en silencio, legalmente, estratégicamente. Incluso había logrado marcar el naufragio como un posible descubrimiento histórico, lo que les compró tiempo y una capa de protección. Pero el tiempo no era seguridad. «Ten cuidado», le advirtió por teléfono una noche. «Removiste algo grande. Los Cantú no pierden, y cuando lo hacen envían a gente como Miguel a arreglarlo». Jimena no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Río ya había comenzado a dormir junto a la puerta. Intentaba mantener una rutina. Arregló una ventana rota en la casita, reparó tejas en el techo, reconectó el circuito oxidado de la linterna en la torre. No era solo trabajo de supervivencia, era un ancla. Cada martillazo, cada tornillo apretado era una forma de decir: «Esto es mío ahora. Pertenezco aquí. Ya no estoy huyendo». Por la noche, se sentaba en la sala de la linterna con un cuaderno en su regazo y la barbilla de Río descansando en su bota. Podía sentir que regresaba, no a quien solía ser, sino a alguien más fuerte, alguien que ya no se inmutaba con el sonido de la puerta de un coche, alguien que podía mirar hacia la oscuridad y no ver fantasmas, sino un propósito. Sucedió un lunes. Las nubes se habían acumulado en el horizonte. La lluvia amenazaba. El olor a sal y electricidad llenaba el aire. Jimena estaba arreglando una barandilla doblada en el lado oeste de la torre cuando la vio de nuevo. Esa misma camioneta negra, estacionada en el mirador, inmóvil, observando. Pero esta vez, algo era diferente. Había huellas. Las encontró por la mañana. Impresiones de lodo a lo largo de la línea de árboles, justo pasando su cerca. Botas grandes, anchas y pesadas. No eran las suyas. Río las olfateó una vez y luego se quedó completamente quieto, el pelo de su espalda erizado. No gruñó. No ladró. Simplemente se quedó allí, silencioso y rígido, como una estatua cincelada en tensión. Jimena se agachó a su lado, su corazón de repente latiendo con fuerza. «¿Esto es real? ¿No es así, chico?»
susurró. Río no parpadeó. Esa noche puso trampas en la escalera del faro. Nada elaborado, solo latas viejas, cuerda, campanas e instinto. Si alguien intentaba colarse de nuevo, lo sabría. Dejó la linterna apagada y se sentó en la oscuridad, con el diario aferrado a su pecho. Río se acurrucó contra su cadera. No durmió. Esperó. A la mañana siguiente, algo cambió. No afuera, sino adentro. Jimena estaba de pie al borde del acantilado con el viento en la cara y la brújula en la mano. Todavía apuntaba lejos del norte magnético, hacia ese extraño tramo de mar que Arturo había pasado su vida estudiando. Una vez se había sentido así, a la deriva, fuera de lugar, girando en todas direcciones menos hacia casa. Pero ahora, como la brújula, tenía un punto fijo, una misión. Protegería lo que Arturo murió por preservar. Defendería este faro, este acantilado, este mapa que podría reescribir la historia. Y no lo haría sola. Regresó a la fonda más tarde ese día. María ni siquiera levantó la vista cuando Jimena entró. «El café está en el mostrador». «Necesito más que café», dijo Jimena. «Necesito aliados». La mujer mayor se giró lentamente, entrecerrando los ojos. «¿Los tienes?» «Necesito más». Así que María llamó a su sobrino, Héctor Montes, un buzo retirado de la Marina que dirigía excursiones desde Huatulco. Llamó a su vecina de hace 20 años, Julia, una terca bibliotecaria con una memoria de acero que solía ayudar a Arturo a cotejar manifiestos de barcos. Y llamó a Carlos, el mecánico gruñón que odiaba hablar pero amaba una buena pelea cuando era por la razón correcta. Uno por uno vinieron. No porque Jimena lo pidiera, sino porque Arturo había creído en algo. Y ahora, ella también. Esa noche, la casita se llenó de voces por primera vez. Se extendieron mapas sobre la mesa, se clavaron cartas en las paredes. Río yacía en el centro de todo, su cola golpeando suavemente cada vez que alguien pasaba. Jimena estaba de pie a la cabeza de la mesa, señalando la brújula, el diario y la ubicación donde el Caledonia estaba más probablemente enterrado. Ya no solo estaba decodificando, estaba liderando. Y la mujer que una vez pasó sus noches persiguiendo el silencio era ahora la que reunía a otros para la acción. La mañana en que se lanzaron a bucear, el mar estaba inusualmente tranquilo. Era justo después del amanecer. La niebla se aferraba baja sobre la caleta, espesa como el aliento en una ventana fría. Jimena estaba de pie en el muelle desgastado con su traje de neopreno prestado, revisando y volviendo a revisar su equipo con precisión militar. Río esperaba en la orilla, observándola con ojos tranquilos que hablaban más fuerte que cualquier orden. Héctor Montes, ex marino y ahora su líder de buceo, le hizo una seña de aprobación desde el barco. María, Carlos y Julia estaban cerca. Ninguno lo dijo, pero todos sabían que este era el momento en que todo cambiaría. Jimena subió a bordo. La brújula estaba bien sujeta dentro de una bolsa impermeable presionada contra su pecho. La había seguido hasta aquí. La seguiría hasta el final. El descenso fue lento. El agua estaba fría, pero Jimena apenas lo sintió. Su mente estaba fija en el ritmo de su respiración y en el tirón inquebrantable de la aguja. Metro. 12. 9. 15. Entonces lo vio. Un contorno irregular apenas visible a través de la luz cambiante. Vigas de madera podridas por el tiempo. Hierro deformado y retorcido como un grito ahogado. Los restos del Caledonia. Héctor la rodeó y asintió una vez, sus ojos muy abiertos confirmando lo que ella ya sabía. Esto no era un mito, era uno. Pasaron una hora fotografiando, escaneando, documentando. Cada minuto allí abajo era una prueba. Cada detalle sacaba a la luz la obsesión de Arturo. Jimena extendió la mano y tocó el costado del barco. No solo estaba frío, era sagrado. Al anochecer, la noticia se había extendido. Benito Archer llegó 2 horas después con una confirmación firmada de la Oficina de Preservación Histórica. El naufragio fue
reconocido oficialmente, protegido y vinculado legal e históricamente al diario encontrado en el faro de Jimena. Lo había logrado. Lo había protegido. El trabajo de toda la vida de Arturo, el misterio enterrado bajo las olas y el silencio, ahora sería estudiado, recordado, respetado. Pero el verdadero milagro llegó a la mañana siguiente. Estaba de nuevo en la sala de la linterna, bebiendo un café aguado y mirando el océano. Río yacía a su lado, con la barbilla apoyada en su bota como siempre. La niebla comenzaba a disiparse. Fue entonces cuando el sol se abrió paso. No, un único rayo de luz dorada atravesó las nubes y golpeó el viejo cristal de la lente de Fresnel. El prisma fracturado parpadeó y luego se encendió. Por primera vez en décadas, el faro brilló. No por electricidad, no por ninguna bombilla que ella hubiera conectado, sino por la luz misma, refractada, multiplicada, incendiada por el tiempo y la verdad. Jimena se congeló, con la respiración contenida. Era como si la torre misma estuviera viva de nuevo. Las camionetas de noticias llegaron días después. Se escribieron artículos. Fotos de ella y el equipo de pie junto al faro aparecieron en las noticias locales y, finalmente, en los medios nacionales. Pero a Jimena nunca le importaron los titulares. Lo que importaba era el silencio. El tipo de silencio que ya no era hueco, ya no estaba embrujado, sino quieto, completo, entero. El tipo de silencio que solo escuchas cuando finalmente dejas de correr. Le ofrecieron entrevistas, subvenciones, incluso un contrato para un libro. Dijo que no a la mayoría. Se quedó con el faro. Arregló el techo, pintó las paredes. Río todavía patrullaba los acantilados. Y a veces, cuando el viento soplaba justo, la lente volvía a captar el sol. La luz se extendía lejos hacia el mar, como una señal, como un recuerdo, como una promesa. Los lugareños comenzaron a llamarla la luz de Valdés. Ella nunca los corrigió. Una noche, María la encontró sentada en los escalones de piedra, viendo subir la marea. «Lo hiciste bien, chica», dijo, pasándole una taza de té, mejor de lo que ninguno de nosotros esperaba. Jimena sonrió, con los ojos todavía en el agua. «No lo hice sola». «No», dijo María, «pero fuiste tú la que se quedó cuando todos los demás se fueron». Jimena no respondió. No necesitaba hacerlo. Hazlo. Había encontrado su lugar. No porque fuera fácil, sino porque se lo había ganado. Y así, la mujer que había gastado su último peso en un faro olvidado, que una vez estuvo al borde de un acantilado, lista para dejar ir al mundo, lo había reconstruido en su lugar. No solo el edificio, sino a sí misma, pieza por pieza, luz por luz. A veces pensamos que tenemos que empezar de nuevo para encontrar la paz. Pero quizás lo que realmente necesitamos es volver a algo olvidado, en el mundo o dentro de nosotros mismos. Jimena Valdés pensaba que estaba rota sin remedio. Una veterana de combate atormentada por el silencio, el arrepentimiento y la pérdida, que cambió su último peso por una estructura que la mayoría veía como escombros abandonados. Pero dentro de las grietas de ese faro, en el óxido, en el viento, en los ecos, descubrió un propósito. No del tipo ruidoso, sino del tipo silencioso. El tipo que crece cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para escuchar. Su viaje no fue solo sobre resolver un misterio. Fue sobre reclamar su propia luz. El milagro no estaba en el naufragio, ni en el diario, ni siquiera en el tesoro. El milagro era ella. La soldado perdida que una vez estuvo al borde de un acantilado, insegura de si caer o luchar, se había convertido en la guardiana del faro. No solo para los barcos, sino para corazones como el suyo, porque para Jimena, y para aquellos que la seguirán, la luz nunca se había ido. Solo estaba esperando ser encontrada. Fin a continuación, 2 historias más poderosas están a solo un clic de distancia. Cree que la luz todavía importa. Suscríbete y sigue caminando con nosotros,
porque algunas historias merecen ser recordadas.